Hola, soy el tiempo, la verdadera historia de un compañero de viaje, por Luca Novelli. ¿Qué hay en este libro? Está el tiempo que corre y el tiempo que vuela, el tiempo que huye y el tiempo que viene llegando, el tiempo de las estrellas y el de los dinosaurios, el tiempo de los relojes y el tiempo dentro de ti, el tiempo del colegio y el primer tiempo de una película, el tiempo de las fábulas, el de los relojes atómicos, invisible, implacable, intocable, impalpable, no ponderable, no comprimible, no expandible, no multiplicable, no divisible, narrable, previsible. Nadie sabe lo que es. Se presenta como presente, pasado y futuro. Está hecho de la materia de la que están hechos los sueños. Todas las cosas lo contienen, sobre todo este libro. El inicio de todo. El universo nació oficialmente con una bella explosión ocurrida hace más o menos 15.000 millones de años. De esa enorme explosión nacieron los átomos, las galaxias, las estrellas, los planetas y todo lo que existe, incluido el tiempo. Capítulo 1. Bienvenidos, soy yo, el tiempo, quien les habla. Perdónenme la cara, pero darme un rostro resulta difícil. No tengo una forma concreta, aunque doy forma a las cosas. Aquí, por comodidad, tengo el aspecto de un viejo despertador, pero podría ser un reloj de arena, un computador, un iPhone, una nave espacial intergaláctica o un pulsar, un tipo de estrella que marca los segundos mejor que cualquier mecanismo construido por ustedes, los humanos. Que quede bien claro, yo existía antes que los relojes, antes que la humanidad, y surgí primero que el sistema solar y que su galaxia. Por definición, soy inaprensible e invisible, aunque sí dejo huellas evidentes tras mi paso. Soy el tiempo del colegio y del trabajo. Soy el tiempo de la historia. Soy el tiempo que trae la primavera y el año nuevo. Soy el tiempo que pasa o que no pasa nunca. Capítulo 2. Para encontrarme basta con pensar en mí. Estoy en las viejas fotografías y en el polvo que se acumula en los muebles. Estoy en las montañas que crecen empujadas por los choques de los continentes. Estoy en las rocas erosionadas por el viento. Todas las criaturas vivientes me respetan. El pasto crece cuando es tiempo de que crezca. Y las flores saben cuando es tiempo de florecer. Parece que los animales tuvieran un reloj en la cabeza. Saben cuándo es el tiempo del amor. Y saben cuándo es tiempo de migrar. Muchos pueblos antiguos me han atribuido superpoderes. Para ellos yo era un dios, el dios del tiempo. Los antiguos griegos me pusieron el nombre Cronos, hijo de Gea, diosa de la tierra, y me dieron como esposa a Rea. Como Cronos, me convertí en el padre de muchos niños. Solo tenía un defecto, devoraba a todos mis hijos. Pero no era tan horrible y malvado, créanme, aunque todavía devoro uno tras otro los segundos. A propósito, estoy contento de poder hablarles en persona. Mi voz debería recordarles el tic-tac de un reloj y el batir de sus corazones. Capítulo 3. No se contentaron con honrarme y dejarme pasar. Se dieron cuenta de que ciertos hechos se repetían e intentaron capturarme. Los amaneceres y los ocasos se repetían la primavera y el invierno, la llegada de los ciervos del valle, el saludo de las golondrinas, la caída de las hojas y tantas otras cosas más. Mirando el sol y la naturaleza cambiante, me dividieron en días, estaciones y años. Cuando comienza el invierno, el sol se esconde tras cierta cumbre. Cuando comienza la primavera, se esconde tras la montaña de al lado. Cuando comienza el verano, se oculta detrás de la colina de más allá. Luego vuelve sobre sus pasos y termina en el punto de partida para volver a empezar. Cuando comprendieron el truco, sus antepasados levantaron bloques de piedra por todos lados. La posición del sol y la sombra que se generaba indicaba el día más largo o más corto del año, el inicio de la estación de la caza o de la cosecha de las nueces. Capítulo 4. La joven humanidad vivía y hacía 1000 cosas siguiendo el movimiento del sol. Viendo el sol moverse en el cielo, encontraron natural pensar que era él quien giraba alrededor de la Tierra y no al revés. Pensaban que las estrellas y la noche hacían lo mismo. El día no era lo que parecía.
Por el contrario, es la Tierra la que gira alrededor de su propio eje. Para completar un giro sobre sí misma tarda justamente un día. Hasta hace algunos siglos, la idea habría sido considerada increíble, sin embargo, es así. Yo, el tiempo, estoy lleno de sorpresas. En el curso de 365 días parece que el cielo, junto con el sol y las estrellas, dieran vueltas sobre nosotros. Por el contrario, es la Tierra la que orbita alrededor del sol. Cuando la Tierra se encuentra más arriba respecto al Sol, es invierno en el norte y verano en el sur del mundo. Cuando la Tierra se encuentra más abajo respecto del Sol, es verano en el norte e invierno en el sur del planeta. Una vuelta alrededor del Sol. Capítulo 5. Había días, había años, había estaciones que se repetían, pero en el cielo había otra cosa que curiosamente se repetía, la forma de la luna. Los más atentos se dieron cuenta. Puntualmente, aparecía de la nada una fina rodaja que al día siguiente se volvía siempre más grande, hasta convertirse en una luna llena, para después volverse más pequeña hasta desaparecer y recomenzar de cero. Sus meses tienen extensiones diferentes, pero el mes lunar tiene siempre alrededor de 29 días. Quien sabía leer el cielo, el sol y la luna estaba, en cierto sentido, en condiciones de predecir el futuro. Los más talentosos se convirtieron en sacerdotes astrónomos. Su trabajo consistía en observar el cielo y honrar a los dioses. Estos sacerdotes astrónomos tendían a mantener en secreto sus conocimientos, por eso eran temidos y respetados como magos videntes. Capítulo 6. El cielo, la luna, las estaciones, los amaneceres, los ocasos eran suficientes para organizar la vida de gran parte de la humanidad. Pero los sacerdotes astrónomos de un pueblo que vivía entre dos ríos habían inventado una gran cantidad de ritos sagrados que se desarrollaban en varios momentos de la jornada. Para ser puntuales necesitaban unidades de tiempo más pequeñas y precisas, que le permitieran fijar un ritmo mágico o una cita con el rey. Decidieron dividir el día y la noche en partes iguales, y de esta manera inventaron las horas. No contaban por decenas o centenas como hacen ustedes. Contaban, sumaban y dividían por docenas y sesentenas. Para ellos era más simple. Así que dividieron el día en 12 partes y la noche en otras 12, obteniendo un total de 24 fragmentos de tiempo que ustedes llaman horas. De sus antiguos ritos nació la costumbre de dividir el día en 24 partes divisibles, a su vez en 60 minutos. Incluso alguien que hoy día vive en los rascacielos de Nueva York o Singapur, para programar un encuentro, usa todavía un sistema antiquísimo para contar el tiempo. Capítulo 7. Pero, ¿cómo se respondía a la pregunta ¿qué hora es? Simple. Se observaba dónde llegaba la sombra que producía el sol sobre los muros, sobre la tierra o sobre láminas de piedra marcados previamente. Algunas veces eran instrumentos llamados precisamente relojes de sol. Todavía hoy se encuentran en parques y fachadas de algunos palacios, pero también los grandes obeliscos construidos por los egipcios indicaban la hora exacta, además del día, el mes, las festividades y naturalmente el cumpleaños y el santo del faraón que lo había construido. Por la noche, el sol no se ve, por lo tanto los sacerdotes astrónomos se vieron obligados a inventar los relojes de noche. Funcionaban con agua y arena. Los más simples eran vasos perforados. A medida que se vaciaban, aparecía una marca que indicaba la hora. Pero habían relojes de agua mucho más elaborados, conectados a ruedas, válvulas, engranajes y contrapesos. Abrían puertas, hacían aparecer estatuillas y funcionaban como pequeños autómatas. Eran muy ingeniosos, hacían de todo para capturarme, para darme una forma y una definición, pero mientras más querían conocerme, más impredecible y misterioso me volvía. Capítulo 8. El calendario parecía una gran invención simple y práctica. Para organizar la vida del pueblo, los sacerdotes astrónomos escribían en el calendario todo lo que sucedía. Día tras día, durante 365 días, anotaban los días de fiesta y los dedicados al trabajo en los campos, el día de apertura de las escuelas y el aniversario de la fundación de la ciudad. En países como Egipto, la antigua China y la antigua Roma, los calendarios eran objetos sagrados y secretos, misteriosos, para quienes no trabajaban en ellos. Solamente los sacerdotes astrónomos podían leerlos e interpretarlos, solo ellos podían proclamar el comienzo del año y los días sagrados que debían festejar u honrar. Calendarios como el de la antigua Roma reportaban año tras año durante 365 días la misma secuencia de estaciones, meses, semanas y aniversarios varios.
parecían perfectos, sin embargo tenían un error, un maldito error, un error cósmico. Capítulo 9. En efecto, los cálculos de los sacerdotes astrónomos fallaban a menudo. Siempre debían inventar alguna cosa para hacer coincidir las fechas de su calendario con las estaciones y el movimiento del Sol. El pueblo maya llegaba a realizar horrendos sacrificios para que los dioses respetaran el calendario. La verdad es que la Tierra, para completar un año, o sea, su vuelta en torno al Sol, no empleaba 365 días, sino un poco más, 365 días y 6 horas. Así que los calendarios acumulaban año tras año un retraso respecto a las estaciones y el movimiento del Sol que, con el tiempo, se convertirían en semanas, incluso meses. Así fue como en la antigua Roma, 21 siglos atrás, el calendario enloqueció. Estaba atrasado en más de 2 meses sobre las estaciones, las fiestas, todo. Para volver a armonizarlo con las estaciones y el Sol, se le tuvieron que agregar casi 3 meses y se proclamó un año de 445 días. Fue Julio César quien aplicó la reforma, siguiendo los consejos de un astrónomo egipcio. Se le llamó el año de la gran confusión. Al término de ese increíble año, el calendario volvió a ser de 365 días. Desde entonces, cada 4 años se agrega un día al calendario. Es el año bisiesto y dura 366 días. En adelante hubo otras reformas y cambios de fecha, pero el truco del año bisiesto permaneció. Mientras tanto, yo, el tiempo, seguía guardando otras sorpresas para ustedes. Capítulo 10. Hace 500 años un solitario barco logró completar la primera circunvalación de su planeta, o sea, dio la vuelta al mundo sin volver atrás. Fue la única que sobrevivió a la expedición organizada por el gran navegante Hernando de Magallanes. Según la bitácora de navegación, la nave tardó 2 años, 11 meses y 17 días en volver al punto de partida, pero una sorpresa le esperaba a la llegada. Bienvenidos, pero hoy día es el 6 de septiembre, no el 5. Todavía hoy se pierden 24 horas al dar la vuelta al mundo en sentido contrario a la rotación de la Tierra, pero no es lo único extraño que encontraron. Si el domingo parten del aeropuerto de Tahití a las 8 de la mañana, desembarcarán 4 horas después en el aeropuerto de Auckland, en Nueva Zelanda, al mediodía del lunes, o sea, a las 12 del día siguiente. Si después quieren volver de Auckland a Tahití, tomando el avión del lunes a las 16 horas, llegarán luego de 4 horas justo a tiempo para la cena del domingo, o sea, del día anterior. ¿La razón? El centro del Océano Pacífico, el avión atraviesa la línea del cambio de fecha, donde se ha establecido que termina un día y comienza el siguiente. Capítulo 11. Tal vez ya comienzan a descubrir la verdad sobre mí. Mientras más intentan atraparme, más me escapo entre las manos. Para medirme han construido aparatos cada vez más precisos, de los relojes de péndulo a los digitales, de los mecánicos a los atómicos, que repiquetean el ritmo de los átomos de un extraño metal. Pero en muchos lugares del universo sus relojes sirven muy poco. Mientras la vida y el tiempo corren sobre la Tierra, como es sabido, en otras partes no es así. Las estrellas que ven no están donde parecen, están en otro lugar y en otro tiempo. Sobre un planeta inmenso y voluminoso como Júpiter, el tiempo no es nunca el tiempo de la Tierra, pues corre más lentamente y aún más despacio cerca de una estrella. En otros lugares incluso me detengo. Capítulo 12. Es este simpático señor de bigotes quien descubrió mi secreto. Se llama Albert Einstein y dijo sobre mí una cosa simple pero revolucionaria. El tiempo es relativo. Me gustaba la idea de ser único y absoluto en todo el universo. Sin embargo, el señor Einstein descubrió que me comporto de maneras muy distintas dependiendo del lugar. Soy un poco como el agua de un río que corre más rápida en la montaña, más tranquila en la planicie y en los lagos se detiene a reposar. Si suben a una nave espacial y viajan velozmente hacia otro sistema solar, cuando vuelvan podrían encontrarse con que sus compañeros de clase han envejecido algunos años. Lo mismo ocurriría si desembarcaran cerca de un cuerpo celeste dotado de una gran fuerza de gravedad. Es fantástico. A bordo de una nave espacial o sobre una estrella, un reloj avanza más lentamente que sobre la Tierra. Luego, en los agujeros negros sucede una cosa realmente loca. En nuestro universo es difícil fijar una hora para encontrarse con alguien. El tiempo es relativo respecto del lugar donde se está y qué cosas se está haciendo. Capítulo 13. Las galaxias están regadas de agujeros negros, no solo lugares imaginarios donde brujos espaciales realizan encantamientos galácticos. Por el contrario, son lugares reales donde suceden cosas de verdad muy extrañas.
Para los astrónomos son estrellas muertas y colapsadas que traen todo y a todos hacia su centro, incluso la luz. La luz jamás puede abandonarlos, por eso son negros. Los agujeros negros se tragan planetas, asteroides y hasta las estrellas que pasan cerca. Como en las fábulas más tenebrosas, en estos lugares yo, el tiempo, me detengo. En un agujero negro sus relojes no alcanzarían jamás la medianoche. Si les gusta la idea de detener el tiempo entrando a un agujero negro, debo hacerles una advertencia. Si se acercan demasiado, su fuerza de gravedad primero los estrujaría como un fideo, luego los aplastaría como una pizza y finalmente los convertiría en una nubecita de vapores ardientes. Superados estos problemitas, podrían encontrarse con una nueva sorpresa. Algunos de sus científicos han sostenido que los agujeros negros podrían ser puertas abiertas al pasado o bien hacia otros universos. ¿Pero los agujeros negros funcionan realmente así? Yo, como el tiempo, puedo decirles una cosa. Tal vez sí, tal vez no. Capítulo 14. Al llegar a este punto, mis queridos temponautas se estarán preguntando si los puedo hacer viajar al pasado o al futuro. O sea, si son posibles los viajes en el tiempo. Nuestro universo, lo dijo también el señor Einstein, es un extraño objeto en continua expansión que tiende a curvarse sobre sí mismo. Puede ocurrir que el universo de hoy, el presente, se encuentre muy cerca en ciertos puntos de su inmensa cola, el pasado. De ese modo, podrían haber pasajes a través de los cuales se entrara en el pasado y viceversa. No puedo decirles nada más, porque si hay alguien que haya atravesado estos agujeros temporales, todavía no ha vuelto para contarlo. Ir al futuro es relativamente más fácil. El universo está lleno de lugares donde el tiempo se vuelve lento o incluso se detiene. Si, por ejemplo, van de vacaciones a un agujero negro, cuando vuelven a casa, en la Tierra habrán pasado años, incluso siglos o millones de años. Sin embargo, hasta ahora nadie ha sobrevivido a unas vacaciones en un agujero negro. Incluso si van rapidísimo, el tiempo se ralentiza. Una vez de vuelta estarían en el futuro. Pero si la astronave se acerca a la velocidad de la luz, les ocurren cosas terribles a su cuerpo y a la materia que le rodea. A la espera de que alguno de ustedes construya una máquina del tiempo, sin los mencionados efectos colaterales, les recuerdo que el futuro es también mañana. Dentro de algunas horas será mañana. Es cosa de esperar un poco. Mañana. Le he contado mi historia y algunas cositas más. Ahora conoce mis superpoderes y los límites que no puedo superar. Puedo correr, volar, ralentizarme y hasta detenerme, pero no volver atrás. Eso me resulta difícil. Pero los puedo llevar cuando quieran al futuro. Incluso lo estoy haciendo en este momento, sin la máquina del tiempo. Lo haré también cuando cierren este libro, porque yo soy el tiempo, su valiosísimo tiempo. Nadie sabe lo que verdaderamente es el tiempo. Hay quienes han dicho incluso que el tiempo no existe, que es una ilusión de nosotros, los seres humanos. Una cosa es cierta, el tiempo hace cambiar las cosas, hace que el universo se expanda, que las semillas germinen, que salga el sol, que las heridas se cierren, que el vino fermente. Se lo puede medir pero no detener. Se lo puede amar, odiar, perder. Un segundo de más o menos puede valer el batir de las alas de un mosquito, o todo el oro de la tierra.